respiración. Entra en vivo. Abre. Dios bendiga a mis hermanos. Disculpen el atraso, causas ajenas a nuestra voluntad se nos presentaron, pero en unos minutos ya estaremos empezando. Estamos entrando a la plataforma. Un momentico. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos una vez más por aquí para compartir la palabra, José el Tropeo. Tenemos una invitada nueva el día de hoy, nuestra hermana Yosauri, profeta y evangelista de Dios, conocida en la etapa de muchachito, de adolescencia, pero ahora estamos reunidos para compartir la palabra de Dios. Ella aceptó la invitación que se le hizo. Siempre está dispuesta a lo de la obra, siempre y cuando tenga el espacio. Entonces, nada, vamos a que nuestra hermana termine de presentarse y salude. Te bendiga, manín. Mi nombre es Yosauri. Realmente yo no suelo presentarme mucho porque quien tiene que ser presentado es Él, es Dios. Él es quien realmente necesita ser presentado. Y dice la palabra que si su presencia no va conmigo, yo no voy, de manera que Él está aquí en este momento. Hoy tenemos un tema muy bueno porque realmente el poder de lo que nosotros decimos, lo que se hace visible en nuestras vidas. Y quiero que oremos. Gracias, hermano. Perdón, si tú estás aquí, para compartir a lo que tú pones. Ok, perfecto. Un momentito más. Un segundito, hermano. Comparto. Entonces, realmente estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Él le ha placido. Y antes que nada vamos a orar para que sea el Señor manifestándose y las personas que puedan conectarse puedan recibir lo que Dios tiene. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, sabemos que esta noche algo tú tienes, algo tú vas a hacer, algo tú vas a ministrar. Mira, Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca sean inspiradas en tu Espíritu Santo, que nada venga que no sea de ti, Señor. Padre, dice tu palabra que como nosotros creamos, así será hecho. Y yo creo que esta noche, Señor, a alguien esta palabra va a traer, Dios mío, lo que necesita, en el nombre de Jesús. Y quiero compartir la palabra en Proverbios 18:21, y la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama cosechará de sus frutos. O sea, en nuestra boca, mire qué cosa. Entre este espacio tan pequeñito, entre nuestra naricita y nuestra quijada, está el poder de todo lo que nosotros somos. Porque efectivamente lo que tú eres, lo que tú proyectas, como tú te relacionas, tiene mucho que ver, maní, con lo que tú dices, con lo que tú hablas, con lo que día a día tú proyectas. Y esta palabra es bien fuerte porque dice la palabra en Génesis que en el principio, cuando Dios creó todo, fue creado por su palabra. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo fue manifestado por su palabra. Dice la palabra que Él, todo lo que hizo fue por su palabra.
Cuando llegó el momento de crearnos a nosotros, el Señor en su infinita misericordia entendía que nuestra creación no era algo solamente que tenía que ser por su palabra, sino que a pesar de que solamente no tenía que ser por su Gracias. por WhatsApp, tú lo compartiste. Sí, yo lo mandé ahí. Un grupito que tengo, ¿vale? Gloria a Dios. Disculpen, hermano, un problema De internet. de internet, un poco complicado. Hoy ha sido un proceso para poder hacer la transmisión. Muchos inconvenientes, no vamos a dar los detalles porque el asunto no es saber qué nos pasó, el asunto es que hablemos de la palabra, Amén. que podamos hablar de esto. Entonces, nuestra hermana decía, desde el principio, la palabra es la que ha tenido poder. En el huerto, cuando Dios crea todo, es por una orden de la palabra. Entonces, nuestra hermana explicaba, hay un detalle bastante importante. Cuando Dios hace al hombre, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, no estamos hablando de la apariencia varonil o de una apariencia femenina. No me malinterpreten porque no es el tema. Aquí no estamos hablando de sexo, o sea, de si tú eres femenino o masculino, no. Porque la palabra no define, solamente llama a Dios como el Todopoderoso. El Todopoderoso, porque es único. Entonces, cuando hace esto, de crear al hombre a su imagen y semejanza, lo hace en apariencia, pero cuando hace la apariencia, sopla en él. Amén. Y cuando sopla en él, que es lo que está explicando, si no me equivoco, cuando sopla en él, Dios vacía de su esencia. Exacto. Podríamos utilizar el término kenosis, que significa un vaciado. Exacto. Ese es el término que aplican a lo que Dios hizo cuando vacía a Jesucristo en María para que dieras algo del Mesías. Okay. Entonces, digamos que él hizo una kenosis en nosotros y vació de su esencia en nuestra vida. Entonces, nosotros poseemos la cualidad de Dios y nos parecemos a Dios y somos a semejanza, porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos una palabra que cuando se pronuncia tiene una ejecutación para activarse tanto en el mundo espiritual como en lo material. Cuando Adán proclamaba algo, el mundo espiritual lo declaraba así, entonces sucedía en lo natural, donde esto captaba la orden y recibía la china, tú serás china. En el mundo espiritual se activaba que esta fruta sería china y la china entendía que era una china. Un poco como extraño, pero complejo. Amén. Entonces, cada animal que recibe un nombre, este animal es sellado con este nombre y él entiende por este nombre, porque la semejanza que Dios activó en el hombre en ese entonces era 100%, porque tenía los mismos atributos que Dios podía ministrar, podía declarar, podía establecer y declarar un orden. Vemos que cuando Adán despierta, que Dios hace a la mujer, ¿qué dice? Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y por tanto será llamada varona. Y dejará el hombre, no fue Dios, hermano, porque hay un concepto, la gente cree que fue Dios que lo dijo, no. Adán dijo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra se activó en el mundo espiritual y Dios lo decretó y lo estableció así. Amén. Por eso dice la palabra que lo que tú dijes en la tierra, lo que tú decretas en la tierra, será decretado en los cielos. O sea, en su boquita, mi hermano, está el poder de atar, desatar, de declarar con su boca que lo que sus ojos humanos no ven, su ojo espiritual tiene que verlo. Porque dice la palabra que con el poder, de lo que el poder que Dios depositó en usted, ahí es donde va a ver la manifestación de Dios. Pero me llama algo la atención, y es que dice la palabra que por lo que usted diga, usted será juzgado. Mire qué cosa. O sea, las cosas que usted activa, que usted dice, que usted pronuncia con su boca, es lo que todos van a ver. O sea, la palabra se dice en Mateo 12:35.
por lo que usted diga, eso es lo que usted va a ver. O sea, usted va a ser juzgado por eso. Por eso vemos el concepto de la gente, que algunas personas que en Semana Santa no comen carne, porque ellos entienden que es pecado delante de Dios. Y por eso entonces recarga la palabra. No hace daño lo que entra, es lo que sale. Entonces, si de Dios hubo una transfusión a nosotros en el huerto del Edén, mire qué poderoso es eso. Entonces, usted no tiene limitaciones para usted ver las bendiciones de Dios. Usted no tiene limitaciones para usted recibir su milagro. Usted no tiene limitaciones para usted recibir lo que usted necesita. Porque si su boca lo cree y lo profetiza de esta manera y en su corazón usted entiende que así es, no hay nada imposible para nosotros. Pero de esa misma manera, como tú puedes cultivar para bendición, tú puedes cultivar para maldición, hablando cosas que no debes. Por eso dice la palabra que la lengua se qué, un castigo del cuerpo. Es por el margen de poder que hay en la boca. No, y si tú te fijas, el problema después que el hombre peca no vino por la actitud que tomó, fue por lo que salió de su boca. Dios no le dijo, Adán, es por lo que tú hiciste, no, es por lo que tú me dijiste. Por cuanto tú me dices a mí que fue la mujer, entonces este es tu castigo por obedecer a la mujer, porque tú fuiste que declaraste que la mujer te dijo y tú obedeciste a la mujer sabiendo que tenía que obedecerme a mí. Entonces la mujer dice, fue la serpiente, entonces le dice, bueno, por cuanto tú dices que la serpiente, este es tu castigo por haber creído a la serpiente y no al orden que yo establecí. Y a la serpiente le dice, entonces este es tu castigo por haber seducido. Pero ¿cómo fue que la sedujo? Fue con las palabras, fue con la comunicación. Hermano, hay que entender que aún hay tanto poder en la palabra, que aún con la misma palabra, usted puede declarar una maldición, hacer que un hermano se descarríe y hacer que con la misma palabra la persona ni siquiera cree en la Biblia. Porque usted dirá, bueno, ahí está la escritura que es la palabra de Dios. Sí, pero la escritura escrita en sí no tiene poder. Lo que tiene el poder es cuando usted toma estas palabras y la pone en su boca y la pronuncia y la ejecuta con sus hechos. Por eso es que no entendemos porque que habla en la Biblia, diga para que diga para que no entre nada. No, y sobre todo esto. Y es que, como te decía ahorita, los ojos tuyos van a ver lo que tu boca ha decretado. Por ejemplo, mira, ¿cuántas personas tú no la ves en una miseria eterna? Tú dices, ¿cómo se siente? Ay, yo estoy desbaratado, yo tengo una crisis que me está llevando aquí me está. O yo estoy enfermo de la manera tal. O no, mi hijo hace tal cosa. Y es por esto, manito, porque nosotros vivimos continuamente declarando cosas sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra prosperidad. Y por eso no vemos la manifestación de Dios. Porque realmente nosotros no estamos declarando con nuestra boca lo que se supone yo quiero ver. Mira, es algo tan complejo. Mira lo que dice la palabra en hebreo. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú sabes qué significa esto, manito? Que si aún tú mismo dentro de ti, dentro de la esencia que Dios te dio, tú no crees que Dios lo pueda hacer, no hay forma de que Dios lo haga. No. No hay forma. Porque es que si tú no ejecutas la fe que Dios te ha dicho y que tú digas, mira, mi hijo está en la cárcel hoy, pero yo sé que en el nombre de Jesús mi hijo va a salir. Y yo sé que Dios se va a manifestar. Y yo sé que Dios lo va a libertar. Tú estás declarando con tu boca sobre tu hijo que tú tienes autoridad sobre él. Y tú lo verás fuera. También si tú tienes tu hijo enfermo, tú declaras sanidad sobre tu hijo. Y tú vas a ver a tu hijo sano. Porque tú estás creyendo lo que tus ojos humanos no están mirando. Pero no siquiera es esto. Tú estás declarando con tu boca. Donde dice la palabra que tú tienes el poder de la vida y de la muerte. Y ya vimos por qué tú tienes el poder de la vida y de la muerte. Y es porque cuando Jesús te creó, cuando te crearon allá en el huerto del Edén, hubo una transfusión. Hubo un pase del poder que Dios tenía al poder de nosotros. Por eso Satanás no te puede mirar a ti. Cuando Satanás mira, no ve a Corintios. ¿Sabe quién ve? De la semejanza de Dios. Amén. Y como tú eres semejante a Dios, y Dios posee poder, y Dios posee autoridad, y Dios posee dominio, y Dios posee lo que Él quiere poseer, también tú tienes la autoridad para hacerlo. Mira, tocando, yo me río mucho, tocando ese punto, pero me río porque me estoy gozando. Esa parte donde tú decías que Satanás, si yo lo reprenda, no puede vernos. Eso tiene un trasfondo bastante.
muchas veces no analizamos y a veces no, en momentos como estos que lo analizamos. Dice la escritura que Satanás tuvo celos Amén. cuando Dios crea al hombre. El problema no era la apariencia, el problema no eran las dos piernas, el problema no era que el hombre fue creado con la mano de Dios, porque si a creación vamos, tanto el hombre como Luzbel en aquel tiempo fue creado en un momento especial, según se entiende y se comprende por la luz de la palabra, por cierta luz que arrojas, dice que Dios hizo sonar los instrumentos en el cielo. Y cuando estos instrumentos empezaron a sonar, que Dios se deleitaba en medio de la alabanza que estaba fluyendo a través de los instrumentos, Él se deleitaba tanto en ese perfume que estaba recibiendo en forma de alabanza, que empezó a crear. Dios se inspira y empieza a decir: tú serás hermoso, te pasarás entre el fuego, serás esto, será aquello. O sea, Dios con su palabra creó algo majestuoso. Dice la escritura que brillaba como el sol, era la estrella incandescente, era lo que irradiaba luz. O sea, tenía un parecido a Dios en esta parte, que se le envidiaba. Pero mira qué pasa. ¿Qué era Satanás? ¿El qué del cielo? ¿El adorador qué? Principal, El según se adorador entiende. principal. Entonces, él conoce, él sabía de qué manera podía conquistar a Dios. ¿A través de qué? De su adoración. Por eso tuve tanto suicidio con las canciones. Por eso tuve cuántas cosas se hacen, cuántos mensajes subliminales le llegan a los jóvenes. Porque él sabe la manera en cómo conquistarlo. ¿Por qué? Por la boca. Porque inspira canciones que llegan directamente al corazón. Y cuando vemos que muchos artistas cantan canciones no adecuadas y vemos a los niñitos pequeñitos cantándola y los adultos y los de edad mediana y todo tipo de niños, ahí entonces nosotros vemos el poder de lo que tiene la boca. Entonces, como Satanás conoce el poder que hay en la boca, por eso él permite que usted se inspire y usted cante cuántas cosas no le agradan a Dios. Y no estoy criticando a los artistas que no cantan para Dios. Amén. Mas sin embargo, estoy aclarando que por eso tienen este poder tan grande sobre las personas. Y es porque Satanás conoce cómo inducirlo. Por la Así palabra. es. No, él, ¿cómo te digo? Este individuo, ese señor, vamos a decirle así, él conoce estos misterios. Pero retomando esta parte, decíamos, siendo todo esto, por ejemplo, el hombre no irradiaba luz. El hombre estaba para vivir en un solo sitio. Él podía moverse y traspasar muchísimos sitios. Moverse a la velocidad, todos los atributos que usted ve en películas y cosas así. Él podía hacerlo. La envidia del viene cuando ve que el hombre puede declarar que lo que el hombre dice se establece. Él anhelaba esa autoridad que el hombre tenía, que al hablar se cumplían las cosas, que al hablar se establecía esto. Y Satanás envidiaba esta autoridad que tenía el hombre. No era la apariencia de Dios, no era porque estaba en el Edén, porque si eso vamos, Satanás quizá conocía sitios tan más bonitos que el Edén. Pero él, porque qué más bonito que está frente a la presencia de Dios. Pero él envidiaba esa autoridad que Dios había depositado en el hombre, siendo inferior a los ángeles, dice la palabra, siendo nosotros inferiores a los ángeles en cuanto a la creación, al modo operando. Dios nos da la autoridad de que, mira, Adán, si tú dices que eso es arroz. Si eso es una mujer. Y que cada vez que Adán decía, esto es así, él decía, amén. Y esto así, amén. Y esto así, amén. Entonces Satanás dice, óyeme, pero ¿cómo es posible que yo que conozco los misterios del cielo, yo que he visto a Dios cara a cara, yo que he ministrado ante su presencia, no tengo la capacidad de yo poder siquiera pronunciar una palabra y que se cumpla? Porque él envidiaba esto de Dios, porque él irradiaba poder, lo respetaba, lo obedecía, pero no podía decir, tú te vas a llamar luna y tú te vas a llamar sol. Sin embargo, el hombre tiene la autoridad de poner nombre en el mundo espiritual y en el mundo secular. Y por eso nace la envidia de Satanás. ¿No? Y sobre todo, como tú decías, es el poder de la palabra, la autoridad que posee tú como ser humano para decretar y que eso tome forma y se cree. Porque tenemos ahí en la palabra una promesa que dice que lo que tú creas en la tierra será hecho en los cielos. Y que lo que tú atas en los cielos será
desatado en la tierra. O sea, es el poder de ejecución que tiene la palabra de un ser humano. Ahora bien, depende de nosotros a qué nivel tú lo utilizas. Si para bendición, para muerte o para maldición. Por eso dice la palabra que tú alcanzas hasta la cuarta generación. Situaciones que se arrastran de allá atrás. Y por eso dice la palabra que por lo que tú hagas, tú serás juzgado. Mira qué profundo, manito. O sea, que si Corintio lo que sale de su boca es maldición para los demás, él va a tener maldición. Porque el diente por diente y ojo por ojo, nada más no se refleja en el Antiguo Testamento. No. Como tú vivas de esa misma manera, tú vas a ver los frutos. Entonces, si tú como hombre o como mujer vive siendo una persona, mira, y siento la presencia de Dios, aferrada, agarrada, a solamente tirar por esa boca maldición, tus ojos van a ver eso, tus hijos van a ser malditos, tu esposo va a tener maldición, tu familia, lo que te rodean, no van a poder ser conectados con aquel que llamó. Porque ¿qué dice la palabra? Que nos bendeciría que en todo tiempo, pero tienes que creerlo y decretarlo. Mira, libro de Isaías, capítulo 6. Dice Isaías: y vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y alrededor de él habían serafines y querubines que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y resumiendo, dice él, y que ahí como muerto, y dije, ay de mí, que he visto lo que estoy viendo, Así es. y soy de labios inmundos. Así es. Según dicen los que escudriñan así, tú sabes, con lupa y cosas, dicen que Isaías, cuando dice esta palabra, yo que soy de labios inmundos, es que Isaías era hablador y soltaba muchas maldiciones siendo profeta de Dios. O sea, este hombre salía con cosas que tenían malicia por dentro. O sea, ese pecado que tenía dentro de él era lo que salía de su boca, y él reconoce esta parte. O sea que tenemos la posibilidad de que Isaías decía maldiciones, maldecía gente, maldecía situaciones, hablaba mentiras. Sí, porque estamos hablando de la parte bonita. Pero ¿y la persona que habla mentira? ¿Qué dice Jehová de esa gente? Así es. Dios aborrece al mentiroso. Así Dios aborrece a estas personas que tienen su lengua disparada es. Así es. para chismear, para criticar, para hablar mentiras, para acabar el otro. Sí, por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, el problema no es lo que entra, es lo que sale, que es donde estamos enfocados. Así es. ¿Qué es lo que sale de tu boca que en el mundo espiritual te está causando problemas, que tú no avanzas? ¿Qué es lo que tú estás diciendo que en el mundo espiritual nadie te cree? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo espiritual que por más que tú declares una palabra no es efectiva en tu vida? No es efectiva porque lo que tú estás haciendo durante un tiempo es cultivando maldición. Y si tú te fijas, ¿qué dice la palabra que le dijo a Jeremías cuando vino palabra de Dios? No te preocupes por lo que tú vas a decir, porque seré yo quien hablaré por ti. Y dice la palabra que aunque fuéramos torpes, no nos extraviaríamos, porque su Espíritu Santo hablaría por nosotros. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? Que tengamos cuidado con lo que decimos. Porque ¿qué dice la palabra? Que conforme al corazón del hombre, así es él. ¿Y de dónde salen los más grandes malos pensamientos? Del corazón. Todo lo que tú maquinas, todo lo que tú haces sale de tu corazón. Entonces, conforme a lo que tu corazón tiene, ¿qué? Habla ¿qué? La boca. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos y tú tienes esas malas ejecuciones y la tiras para afuera, es como si saliera. Hay un animal que cuando tira, se tira como un peo, como que sale, ya tú sabes. Eso pasa. Eso pasa literal en el mundo espiritual. Cuando tú empiezas a decretar y a declarar cosas que no vienen a bien para ti, lamentablemente eso tú vas a ver. Porque en el mundo espiritual se hace efectivo. Por eso dice la palabra, y me llama mucho la atención esta palabra, que si tú confesares con tu boca, oye, si tú lo confesares con tu boca y lo creyeras en tu corazón, no habría nada imposible, ¿no? Ya. Tú le dirías a los montes, muévete, oye, a un monte, muévete de aquí para allá, y él tiene que obedecerte. O tú puedes, nosotros decimos, yo quiero ser como esos profetas, María, que sanaban, trataban, que echaban fuera demonios, pero en esos hombres había un poder
aparte de que habían pagado un precio, que es lo más importante, había un poder de nombre en su boca. Y es que nosotros hemos creído que el nombre de Jesús es como una potalita, donde quiera lo ponemos. Mas sin embargo, esos hombres entendían que en el nombre, aquel que tenía el poder, ni siquiera era por cómo se decía, era con la autoridad que se pronunciaba. Mira, dice el rey que descienda y que baje. Y dice este hombre, si soy yo, profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma. ¿Sí? Volvió otro, pasó lo mismo. Y vino un tercero y dijo, espérate, mira, si tú quieres, hazme el favor para que a mí no me maten, tú desciendes. Ya todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando, porque esta historia todo el mundo tiene que conocer. El profeta de fuego, Elías. Elías. Señores, es que hay una marca, hay algo que te sella cuando Dios está en tu vida. Esto no es cuestión de que tú ahora seas profeta, que tú seas evangelista, que tú seas misionero. No, es que todo aquel que ha creído ha recibido un sello del Espíritu Santo, y este sello del Espíritu Santo ha vaciado la esencia de Dios en nuestra vida y es restablecido el orden que se perdió en el huerto. Por eso Jesús dijo, yo vine a restaurar lo que se había perdido, y parte de lo que se perdió es la autoridad que el hombre tenía para echar fuera demonios, para expulsarse. Óyeme, es la autoridad de Dios en tu vida. Cuando Elías decretaba, que dijo, si no es por mi boca, no llueve más. Eliseo, cuando venía subiendo vamos a decir, estaba escalando un barranco, aparecieron unos tigres riéndose de Eliseo. Sube, calvo, sube, calvo. Y Eliseo le dijo, sube, que aparezca un oso y se lo coma a los dos. Hermano, y apareció un oso donde no había posibilidades y se comió a estas personas. ¿Y el poder de dónde salió? El poder salió de la boca. Él declaró con su boca y creía que lo que él había declarado se establecía. Pero hay algo importante. Eliseo tenía una vida íntima con Dios. Y no solo eso, manín, que te está hablando de Elías. Dice la palabra que ese hombre dijo que durante 3 años no llueva. Imagínate tú. Imagínate la persecución de este hombre por declarar esa palabra. ¿Ve cómo nosotros tenemos el poder de causar que cosas fuertes pasen sobre la tierra? Durante 3 años no hubo lluvia, no hubo agua en la tierra. Y dice la palabra que cuando tuvo que enfrentarse Elías a los falsos profetas, le dijo, hagan todo lo que ustedes quieran, échenle agua, échenle mucha agua a ese santuario, hagan zanja, hagan lo que ustedes quieran, porque él estaba seguro que cuando él abriera su boca, el Dios que él conocía tenía que responder. Y dice la palabra que le echaron agua 7 veces. Y que cuando él habló al Dios del cielo, le dijo que descienda fuego, descendió fuego. Porque cuando tú crees con tu boca que Dios se va a manifestar, no hay nadie que pueda impedir que Dios lo haga. Es así. Porque en tu boca está el poder, y recalco mucho esta palabra, en tu boca está el poder. Entonces tú debes cuidar qué sale de tu boca. Tú debes cuidar qué tú dices, cómo lo dices y a quién lo dices. Porque somos muy llevadores de decir cosas y de traer cosas. Hay un refrán del mundo, creo que del mundo, que dice, la palabra dice, después voy con el refrán, que en el mucho hablar ¿Hay pecado, maní? no falta el pecado. Sí. En el mucho hablar no viene la falta. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú hablas tanto que ya tú no estás hablando de parte de Dios. Sí. Ya tú no estás hablando algo de Dios. Tú estás hablando en base a lo que tú crees en la parte carnal. Concupiscencia, en tu propio deseo. Hoy yo tuve una experiencia, precisamente, y yo estaba paseando, yo hago mi vueltica, hermano, para que sepan. Se da el caso que yo monto una joven, voy oyendo una alabanza, y me dice, ya, pues tú eres cristiano. Digo, sí, le servimos a Dios. Me quedo callado, yo soy de poco hablar, aunque no parezca, yo hablo mucho cuando estoy predicando. Se da el caso que ella me empezó a hablar, no recuerdo bien cuál fue la palabra que empezamos a hablar, y yo empecé a hablarle en cuanto a la palabra, cosas de la palabra, y le decía, no recuerdo bien estas partes para no hablar mentiras. En fin, que llegamos a un punto donde
empezamos a hablar de la salvación. Y yo le digo, bueno, mira, si Dios ayudando al hombre sin tener compromiso con él, ¿qué será si tú te acercas a Dios y haces un compromiso con Dios? O sea, que Él tenga un compromiso para contigo. Y dice ella, así, ya, yo le dije a ella, ¿y tú no has sido cristiana? Me dijo, no, yo nunca he sido, pero yo creo, soy fiel creyente. Y me han profetizado que Dios tiene un propósito especial conmigo, que yo tengo un llamado poderoso. Y me comentó esto, y ustedes se imaginan. Y en un momento determinado le digo, mira lo que pasa. Tú en el mundo espiritual eres un problema. Te aclaro el por qué. Porque tú tienes un llamado que cuando tú abras la boca, tú vas a estremecer. En las iglesias te van a coger miedo. En tu entorno no van a querer escucharte. Porque tú tienes un llamado de profecía. Hermano, a mí se me activó el discernimiento espiritual y Dios me declaró la vida de esta mujer. Dios me declaró la vida de ella, pero no toqué su vida personal, no me interesa su vida personal, me interesaba el propósito de Dios en su vida. Y le dije, claro, cuando tú abras tu boca, tú vas a estremecer, pero hay algo, tú tienes que pagar un precio y vas a sufrir por esto, a ti te van a tener como loca, mucha gente no va a creer y donde tú te congregues no van a creer en lo que tú digas, porque lamentablemente nosotros los creyentes, cuando Dios para una boca ahí para hablar a través de ella, nosotros no lo queremos creer. Nos volvemos tinados porque queremos que se nos hable como nosotros entendemos. Y si el hermano dice no de mucho movimiento, decimos, hombre, esto fue que se levantó y tuvo un sueño. Hermano, y yo le decía esto a ella, y Dios se derramó dentro del vehículo. Yo tuve que frenar el vehículo, pararme. Gracias a Dios ya estábamos llegando, nos paramos y tuvimos que hablar y tuvimos que orar. Porque fue tan fuerte la revelación de Dios en cuanto al llamado de esta persona, hermano, que se estremeció esto, pidió la oración. ¿Por qué te traigo este tema, hermano? Es que cuando tú abres tu boca, debes tener cautela de qué es lo que tú vas a decir. Porque muchas veces hablas, quizá un tema de conversación cotidiano, pero dentro de ese tema cotidiano hay palabras que te pueden crear problemas en el mundo espiritual, como veníamos diciendo. Y no solo eso, que nosotros a veces queremos ser más usados de lo que Dios quiere usarnos. Y vivimos decretando palabras sobre personas. Y así como una palabra puede levantar a un cristiano, puede destruir a un cristiano también. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Desde decir, Dios me dijo que tú hagas tal cosa. Porque a veces confundimos los hermanitos. Y vivimos creyendo que no siempre Dios quiere hablar, hermanito. A veces Dios te dice cosas para que tú ores. Para que tú ores, para que tú intercedas, para que tú ayudes. Porque puede que en el momento en que tú des la palabra no sea el tiempo de Dios. Y en vez de ser de bendición para esa persona, lamentablemente sea de maldición. Entonces, por ejemplo, mira, cuando nosotros también, aparte de que somos muy receptivos, nosotros recibimos cosas. Por ejemplo, si una persona a mí me dice, no, porque tú eres tal cosa. Mire, mi hermano, si yo no soy esa cosa, yo le digo, mire, mentira del diablo. Señor lo reprenda. Yo no recibo nada. Y cuando tú crees con tu boca y tú declaras que tú no recibes lo que el diablo dijo que tú eres, no se da, porque dice la palabra que el diablo levantó actas en nuestro nombre, manito, para destrucción. Y él va a tener que usar una persona que te dé esa palabra de destrucción para que se active en tu vida. Por eso es que sobre un hombre o una mujer de Dios, el diablo no puede tomarlo. Al menos que usted con su boca le dé permiso de que le entre en usted. Al menos que le dé permiso de que entre en usted. ¿Por qué? Porque Bartimeo estaba al lado del camino. ¿Verdad que sí? Y cuando tú estás al lado del camino, tú puedes ser muy receptivo, pero cuando tú estás en el camino, tú sabes lo que de tu boca debe salir, lo que no debe salir. Tú sabes lo que tú vas a recibir que te decreten sobre tus hijos. Tú sabes que tú vas a recibir lo que el médico te diga cuando sea de parte de Dios. Pero cuando un médico declara una enfermedad sobre ti, te le diga, yo no lo acepto. ¿Sabes por qué? Porque en tu boca está el poder para decir, no lo acepto. Y si en tu boca el diablo ya levantó una acta para ti, con un diagnóstico, llámese como se llame, y tú no lo aceptaste, déjame te tengo noticias, y es que no va a haber forma de que se active en ti, porque ya tú lo decretaste que no es así. Eso, hermano, cuando yo hago esta pausa, porque tengo tantas cosas en mi cabeza que tengo que organizarlas. El poder que se nos ha sido transferido a nosotros
puede cambiar vidas, puede cambiar hogares, puede cambiar nuestra propia vida, puede cambiar y trastornar el mundo espiritual donde quiera que lleguemos. El hablar es como el poner la mano. La palabra dice, no pongas la mano con ligereza, no abras tu boca con ligereza, presto para oír y tardo para hablar. Yo tengo una mala maña. Cualquier persona, cualquier hermano puede venir a contarme algo y yo no le digo, vamos a orar. Yo dejo que sea esa persona que me diga, vamos a orar. Y todavía en la oración que debes de formular, debes tener mucho cuidado cuáles palabras tú pones, porque a veces tocamos cosas que no son necesarias. Si yo te pido, ora porque estoy enfermo, ora por la enfermedad, pero ora para que la persona sea sanada de ese problema. No te metas en otra área, porque hay algo. Excepto que Dios te diga. Es claro, pero debes tener cuidado porque a veces llega a nuestro corazón cosas y no es necesariamente, porque, mira, nosotros a veces no logramos discernir cuando algo es para que abramos la boca y es solamente para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y no solo eso, manín, usame que te interrumpa. Y es que ahí es donde anda la parte de que cuando Dios te habla, no siempre Dios quiere que tú hables. Pero no solamente esto. Es que, por ejemplo, mira, una vez a mí una persona me dio una palabra que si yo no hubiera quedado cimentada, yo no estuviera aquí sentada contigo. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé qué cosas yo debo de creer en mi boca y qué cosas yo no debo de creer. Yo sé qué cosas van a llegar a mi vida y qué cosas no deben llegar. Pero por eso dice la palabra, mira, nosotros contristamos mucho el Espíritu de Dios. Porque nosotros vivimos diciendo esto. Dios tócalo. Dios sánalo. Dios muévete. Dios esto. Dios lo otro. Nosotros sabemos si Dios quiere hacerlo de esa manera. Por eso dice la palabra que su voluntad es ¿qué? Buena, perfecta y agradable. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él sabe que nos conviene. Pero Dios necesita que aprendamos a refrenar la lengua. Dios necesita que aprendamos a controlar ese pedacito de carne que hace tanto daño. Dios necesita que nosotros entendamos cuál es nuestro llamado. Y nuestro llamado, hermanito, a predicar dentro y fuera de tiempo. Pero cimentado ¿en qué? En la palabra. En el poder de la palabra. Pero en el poder de la palabra, no cimentado en las emociones de Yosauri. No cimentado en lo que Yosauri puede ver físicamente. No cimentado en lo que Yosauri cree. Cimentado en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay una respuesta para todo. Dios tiene una palabra para todo. Ahí hay una respuesta para todo. Entonces hay que ser cuidadoso, manín. Sí. Mira algo. Libro de Éxodo, su capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y hablará por ti el pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él lugar de Dios. ¿Qué significa, hermano? Que todo lo que vamos a decir debe estar dirigido por Dios. Ahí está el poder, hermano. Ahí es que está el truco. Ahí es donde está el poder. Adán, cuando declaraba algo, era en donde él tenía la autoridad sobre los animales, sobre el mal, sobre lo creado ahí en el Edén. Adán no usó su autoridad para decir a los ángeles, váyase aquello usted, váyase al otro, no. Él utilizó su autoridad que había en su boca en el orden donde Dios lo había establecido. Por eso es que decimos que debes de tener cuidado con lo que hablas y con lo que dices. No todo se le dice, no todo lo que tú me dices a mí se lo puede decir a otra persona. No la profecía que tú le das a un pueblo no es una profecía para otro pueblo, porque cada pueblo tiene un mensaje. Yo he visto personas que han hecho una rutina de declarar siempre lo mismo en cada lugar.
Y yo he sentido en mi espíritu, en algunos lugares que he estado, que han ido algunos predicadores y declaran una palabra que eso es rutinario. Dios ensancha, Dios engrandece, Dios expande esta obra, Dios expande este Pero si Dios ministerio. lo dijo, debe cumplirse. Hermano, y he visto algunas congregaciones que yo he sentido que no es así, y lo he visto cumplirse que no es así. Porque no vino de Dios. No vino de Dios. Hay predicadores que trabajan con una emoción e imitando la unción que quizá pasó en otro sitio o la unción que viene en otra persona, y ellos toman estas palabras y la utilizan cuando Dios no ha puesto ese lenguaje en ellos. Por eso es que hay tanta falta de identidad, que por eso hay personas que hablan lo que oyen, no lo que Dios le dice, Y por eso sino no se lo que cumple la oyen. palabra. Pues exactamente. Entonces, lo que debemos de hablar, incluso en el Nuevo Testamento, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? No se preocupen por lo que van a decir, Sí, porque yo pondré en vosotros Lo que debe decir. lo que ha de decir. Y mira qué profundo es esto, manito. Yo pondré en vosotros lo que has de decir. Entonces, si Él pone en tu boca lo que tú tienes que decir, empieza. Si Dios le dijo a usted que lo va a sanar, usted va a ver el milagro de Dios. Lo que Dios le dijo a usted, que le diga a quien sea, no importa lo que sea, humanamente posible, tiene que cumplirse, porque Dios fue que te dijo que lo diga. Claro. Entonces, cuando tú ejecutas lo que Dios te dijo en la autoridad tuya que tú tienes como hombre, entonces las cosas que no pueden suceder van a empezar a acontecer. Déjame otro testimonio. Ah, En gracias. en una ocasión, yo estábamos de retiro en una congregación que yo pertenecí, y me dieron la parte del altar, culto del altar, o las oraciones, no sé cómo le llaman en las diferentes iglesias, cada una le pone un nombre diferente. Hermano, eran 9:30, 9:40, casi de la mañana, y empezamos a interceder y a alabar a Dios. Dios se metió de una manera diferente, porque Dios siempre está donde se le está convocando, hermano, y se activó una voz profética. Yo no soy profeta, hermano, pero Dios hace con quien quiere, como quiere, cuando quiere. Se me activó una parte profética y yo empecé a declarar cosas sobre personas que estaban ahí, y la gloria sea de Dios, Dios estaba respaldando. Hubo una palabra que me llegó, me acuerdo claro, porque son cosas que marcan a uno. Llegó una palabra a mi vida que yo dije, espérate, esto no. Y hice como Jeremías, no voy a hablar. Pero al final me pasó lo que le pasó también a Jeremías, que dijo, por más que quise callar, tu palabra me quemaban, el fuego era tan intenso que tuve que hablar, cedí, me sedujiste y tuve que hablar. Hermano, estoy ahí, jalo a la persona viene muy humildemente y está ahí esperando que yo le diga, y yo empecé a buscar la vuelta para, como no ser como tan directo, porque yo sabía de una situación que la persona estaba pasando, pues no voy a la mentira, sabía de algo que había ocurrido, no a profundidad, sino por arribita. Era una persona descarriada de la misma congregación, y la tía mía, que era la pastora, Dios la agarró y me dijo, dice el Señor que si tú no lo dices, entonces el problema lo va a tener tú. Ahí estoy yo entre la espada y la pared. No, porque si Dios te manda, te va a respaldar. Sí, digo entre la espada y la pared porque en mí yo no quería proceder, porque entendía que esta palabra era muy dura y que esta palabra podría quizás tener un efecto diferente al que quizás se quiere que haya. Así es. Y mire, hermano, y yo tuve que soltarle, y yo tuve que decirle las cosas como son, y recuerdo bien esta parte. Yo le dije a ella, dice el Señor que el niño que tú perdiste fue el que te lo quitó. Hermano, una mujer que dio a luz y su niño se le muere, usted salirle con algo así. Óigame, y las palabras fueron maduras, yo dije más cosas de ahí. Yo no quería, yo tuve que proceder con las palabras que Dios había puesto en mi corazón. Y cuando termino de decir todo esto, la persona me miró, mírame bien, ¿terminaste? Así fue lo único que me dijo. Como que no le dijeron nada. Hermano, cuando Dios pone algo en nuestra boca, Él sabe por qué la pone y sabe por qué lo pone de esa manera. Dios sabe por qué es necesario, porque es el único que escudriña los corazones. Él sabe cuando una persona necesita ser golpeado y cuando una persona necesita ser restaurado. necesita un pañito tibio para ser restaurado.
Así, mira, yo tomé la decisión hace un tiempo largo en mi vida y fue de no hablar mentira. Aunque me pese. Y me he visto en la condición de tener, manito, que dejarme yo mal parada para no hablar la mentira. Y me imagino con el trabajo tuyo. He tenido que resolver de todas formas para no hablar mentira. Pero yo he entendido, manito, que por encima de mi sacrificio humano, de no dejar a Jesús transparentada, de que sea genuina delante de Dios, Dios se va a manifestar. Porque cuando tú crees que Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Y me llama mucho la atención de Elías. Y es que Elías tenía fuego en esa boca. Pero este hombre no solamente hablaba, manito, este hombre se dejaba dirigir por Dios. Y este hombre, si Dios no le decía que hiciese, no hacía. Entonces, en este tiempo, nosotros queremos mostrar algo que no vivimos. Queremos manifestar un Dios que no conocemos. Queremos hablar de un Dios que ni siquiera sabemos quién es. Porque ¿acaso puede usted hablar de alguien que usted no conoce? Las palabras van a salir vacías y será como un relámpago que resuena por todos lados. O sea, es tiempo de que nosotros entendamos de que nuestra boca, de la manera que cambia, que restaura, hay una condición en nuestra boca. Y es que bajo la condición humana que yo tengo, bajo mis limitaciones, yo puedo crear. Pero vamos a hacerlo para Dios. O sea, ¿cómo es posible que si yo en vez de agregarte, hermanito, a tu vida espiritual, lo que hago es destruirte? Los mismos hermanos de la iglesia, las críticas, las malas conversaciones. Dice la palabra que las malas conversaciones que pasan, se crean malos hábitos. Lamentablemente. Porque si yo no estoy amarrada a lo que Dios ya dijo que yo debo hacer, lamentablemente no puede haber fruto. Ni fruto, ni hoja, ni mata. Es nada que puede haber. Y lo que estaba muerto se va a quedar muerto. Claro, no sé si... Y lo que se secó se va a quedar seco. Pero cuando tú tomas la decisión de ser genuino y que de tu boca lo que salgan sean palabras, mira, manito, una vez yo me recuerdo que yo estaba en mi trabajo y llegó un muchacho. Y en mi espíritu, yo le dije, en mi espíritu, era un muchacho que tenía una condición. Y yo le dije, si realmente tú eres de real, Señor, que se manifieste ese espíritu. Manín, y sin tener que abrir mi boca, el espíritu se le manifestó en mi boca. Pero eso no habla de quién es Yosauri, porque Yosauri humanamente no puede hacer nada, más sin embargo, eso habla de quién es Dios. Lo que sale por mi boca habla de quién es Yosauri. Las acciones que cambian y transforman habla de quién es Dios, no de quién es Yosauri. Porque Yosauri no tiene nada que dar, exceptuando que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Y que Él obra y que Él haga, porque Él es quien hace. Nosotros no tenemos nada que dar. Mas sin embargo, Él en su infinito amor pone lo que el pueblo necesita, lo que una persona necesita. Pero no es Yosauri, no es Coril, no somos nosotros. No, yo no hago nada. Porque nosotros somos una carátula solamente de la forma de que Dios se manifiesta. Nosotros no tenemos nada que dar, pero Él sí tiene que dar. Entonces, yo quiero terminar mi parte con esto, manito, y es dejando en algún momento que alguien vea este video, y es dejándote con eso. Y es que dice la palabra, que no dudes, que creas solamente. Y que cuando tú tengas que declarar una palabra sobre lo que sea en tu vida, la palabra que sea de lo que no sé, no tiene nombre, tú puedas ver la manifestación de Dios. Porque yo recuerdo que un día mi mamá estaba enferma y el Señor me habló y me dijo, entra a tu cuarto, ministrate tú, y donde ella estaba recibió sanidad. Yo recuerdo que de esa manera yo lo hice. Mi mamá estaba en el médico y cuando yo entré en el cuarto, yo oré por la situación y ministré yo misma, manito. Y dije, ¿sabes una cosa, diablo? Yo creo en este momento que mi mamá está siendo sanada. No por mi palabra, sino por la palabra en que yo he creído. Yo he creído en que Dios lo va a hacer una vez más. Y recuerdo que cuando salí del cuarto me acerqué a un familiar muy querido y le digo, mira, no te preocupes que ya mi mamá viene, Dios la sanó. Y me dice, sigue ahí creyendo, ¿y qué hace el médico? Y el Señor trajo la palabra de nuevo a mí mismo. No dudes que solamente lo que tu boca diga va a crear el efecto de lo que tus ojos quieren ver. Que Dios te bendiga. Déjame lo hacer. Amén. Sí, hermano, mire. Ese testimonio me recordó a Job. Job dice la palabra que a pesar de la situación, de todo lo que estuvo pasando, de su boca no salió nada que le faltara al respeto a Dios. Él reclamó porque él sabía que era justo y que él se había manejado según el orden de Dios.
Y prácticamente por eso Dios trató de esta manera. Dios tuvo que recordarle a ella. Y no era que ella estaba mal, sino que ella tenía que, así como declaraba para otro, declarar para sí misma. Y activar la palabra, manín. Activar la palabra en el mundo espiritual. Sí, activar Por eso la la palabra dice, lo que atemos en el cielo. Jesús dijo, lo que ustedes aten en el cielo será atado aquí en la tierra. Y fíjate, tú cuando atas algo lo haces aquí, entendiendo que el problema es aquí. Sin embargo, pasa primero arriba. ¿Qué significa este término? Que es en el mundo espiritual y luego en el material. Lo que tú atas o declaras se hace en lo espiritual y luego sucede aquí. Entonces, hermano, le damos gracias a Dios. Amén. A nuestra hermana Yosauri, que aceptó la invitación. Me estaba corriendo hace unos días, pero ya aceptó. Entonces, nada. Nosotros vamos a declarar sobre tu vida esta noche. Vamos a declarar de que Dios obra a tu favor. Conscientes de que muchos lo han estado viendo, algunos lo han estado viendo y la recibirán ahora. Pero los que verán el video que se quedará ahí, también van a recibir esta palabra. Amén. Porque dice su palabra que ella es nueva cada día. O sea, permanece. Que esto que tú estás escuchando hoy, dentro de 10 años, Dios quiere tratar contigo, tú lo vas a ver. Vas a ver la manifestación de Dios. Pero dice su palabra que como nosotros creamos será hecho. Y yo vengo hoy, no como profeta, no como evangelista, sino como una hija de Dios, entendiendo. Oye, que quien se tope con este video en su momento, que Dios decida, vamos a declarar que Dios va a transformar tu vida. Que Dios va a trastornar lo que en tu entorno está pasando. Que así como le dijo, mandó al siervo y le dijo, yo no estoy viendo nada ahora mismo, yo apenas veo una pequeña nubecita. Como la palma de la Como mano. la palma de una mano, sin él saber que se aproximaba gran tormenta, él entendía que él estaba viendo algo. Pero cuando su boca dijo que él estaba viendo algo, fue donde se materializó lo que debía acontecer. Entonces yo quiero que tú empieces a declarar sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu familia, sobre la situación que tenga el nombre, no sé cómo se llame, de que Dios va a obrar a tu favor. Y si tú crees que Dios va a obrar a tu favor, yo también lo creo. Y vamos a declarar sobre tu vida que Dios tiene el control. Y en el momento en que tú haces este mensaje, en el momento que te topes con él, di, yo creo que Dios va a obrar a mi favor. Yo creo que Dios va a salvar mi casa. Porque dice la palabra que si mi casa y yo serviremos, todos alcanzaremos. Entonces, como todos alcanzaremos, declaramos hoy que en el nombre de Jesús, en el tiempo en que tú veas este video, tú declares con tu boca bendición y que cambies tu mente y que ejecutes con tu boca un lenguaje diferente. Y que ya no entregues tus hijos a Satanás y que ya no entregues tu esposo a la calle y que ya no empieces a seguir declarando tantas cosas negativas que continuamente los hacemos. Así que Dios te bendiga. Y hoy declaramos que en el nombre de Jesús, Amén. que lo que sale de tu boca es bendición. Amén. ¿Yo lo creo, María? Amén. ¿Tú lo crees? Yo Cabello. creo. Amén. Así que Dios lo bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Ah, ¿cómo te pueden conseguir los que no tienen? Yosauri. De From está en Facebook. En Facebook ustedes la consiguen. Así Ella siempre que- está tirando su paquetico. Sí, porque ella no quiere grabar conmigo, no quería, pero vive grabando su cosita y a mí me deja afuera. No, Mani, no calumnia, Mani. No, Ah. realmente estamos para servir a Dios primeramente. Y si en el momento que Dios entienda que quiere que movernos por alguna situación, pues Él lo sabe cómo sabe. Amén. Pues ustedes saben, la pueden conseguir como Yosauri, Así es. profeta de Dios Misericordia. por su misericordia y evangelista. Hermano, esa mujer da unas conferencias. Ella no se quiso aprender aquí, dije, porque yo estaba aquí, que ella dije que no quería aprenderse. Esa mujer se da unas prendidas, que hay que llamar a los bomberos y ese fuego no se apaga. El fuego del infierno le queda chiquito. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.